Dios bendice a todos los que bien se disponen para aprender de la palabra. Vamos a comenzar la saga del fundamento del Evangelio. Esto se encuentra en Hebreos 6, versículos 1 y 2. Pero vamos a estar leyendo desde el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos. Padre bueno, hoy comenzamos la saga del fundamento del Evangelio y necesitamos, Señor, que estas 6 doctrinas fundamentales queden arraigadas en nuestro corazón, por lo cual pedimos la ayuda de tu Espíritu para que podamos entenderla, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice el escritor de los Hebreos acerca de lo que yo quiero enseñarles. Tengo mucho que decir, pero se me está haciendo difícil explicarle. Y me he dado cuenta que la razón principal es que el fundamento o el rudimento, los primeros pasos de la doctrina de Cristo todavía no están claros en sus mentes, no están claros en sus corazones, y esta es la razón por la cual se me hace difícil ir a cosas mayores, a conocimientos más profundos, porque veo que la base o lo fundamental para que ustedes puedan comprender lo que yo les quiero enseñar todavía no está claro en sus mentes, todavía en sus corazones están divagando. Y Él les dice: si esto es así, me estoy viendo en la necesidad de volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y esto voy a hacer, tendré que hacerlo otra vez, porque veo que estoy tratando de que coman alimento sólido y ustedes solamente pueden percibir la leche espiritual. Y cuando me doy cuenta que toman muy bien la leche espiritual, entiendo que el alimento sólido todavía no puedo ministrárselo, todavía no puedo dárselo. Y voy a volver a comenzar. Tendré que comenzar de nuevo a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos para que puedan llegar a la madurez. Ya tienen mucho tiempo, y en el tiempo en el cual se encuentran ahora, ustedes deberían ser ya maestros, deberían estar enseñando ya a otras personas, pero no han podido crecer porque siguen tomando leche espiritual y no alcanzan la madurez, porque el alimento que consumen es un alimento para niños. Y si ustedes comienzan a madurar, a crecer, entonces van a ejercitar sus discernimientos en el bien y el mal. Y es el propósito del crecimiento, que puedan ser diestros en conocer el bien y el mal para poder apartarse del mal y hacer lo bueno delante de Dios. Voy a volver otra vez a los rudimentos, me dice el escritor de Hebreos.
y voy a tener que echar mano nuevamente de el fundamento. Y comienza diciéndole, este fundamento es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Voy a enseñarles nuevamente esto para que ustedes puedan ir a conocimientos mayores. Es por eso que hoy estaremos hablando acerca del arrepentimiento de obras muertas. Él le dice, esto es el fundamento. Y quiero decirle al que me ve, al que me escucha, que cuando usted lee estos 6 fundamentos, este es como el A, E, I, O, U, las vocales del abecedario. Una persona, para aprender a leer, un niño, necesita aprender las vocales. Si no aprende las vocales, difícilmente sabrá qué hacer con las consonantes. Y si nosotros no aprendemos este fundamento, tampoco vamos a aprender acerca de doctrinas mayores, de conocimientos mayores en el Evangelio. Por eso he tomado este tiempo para que desarrollemos 6 enseñanzas que nos van a ayudar a ir al desarrollo, a la madurez, como dice el escritor, a la perfección y poder comprender cosas mayores. Clama a mí, dijo el escritor de Jeremías, clama a mí, le dice Dios a Jeremías, y yo te responderé, pero también le dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y para conocer cosas grandes debemos ya saber las cosas pequeñas. Difícilmente comprenderemos las cosas grandes si no comprendemos las cosas pequeñas. Cuando Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel, el que puede comprender lo poco, lo mucho también podrá comprenderlo. Hablaremos entonces acerca del arrepentimiento de obras muertas. Juan el Bautista comienza su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, ya Jesús va también a dar comienzo al ministerio de él. Y Juan el Bautista dice, yo estoy anunciando acerca de alguien que viene detrás de mí, pero que es mayor que yo. Y les estoy hablando que él se acercó. El reino de los cielos se acercó a la tierra. O sea, el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, se acercó a la humanidad. Y Juan el Bautista le dice a las personas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos aquellos que se están arrepintiendo, Juan les está diciendo, si te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios, yo te voy a bautizar. Y las personas se están bautizando. Jesucristo, cuando comienza su ministerio, comienza con las mismas palabras de Juan el Bautista, diciéndole a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es Jesucristo quien se acercó a la humanidad. O sea, Dios en la persona de Jesucristo se acercó a la humanidad y le pide a los hombres en todo lugar, arrepentíos, arrepiéntanse. Y muchas personas dicen, pero ¿de qué me voy a arrepentir si yo nunca he hecho nada malo? Y creen y se justifican a sí mismos. Pero el hecho de estar separado de Dios es la maldad más grande que puede haber en el corazón de cualquier persona. Porque si estás separado de Dios, dice la Biblia, que eres merecedor de un castigo eterno, de un juicio eterno, y Dios te va a enviar a una eternidad separado de Él, pero también en un castigo eterno. El Señor pide, arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado.
O sea, te arrepientes y yo te voy a bautizar. Cuando nosotros vamos a la ley, encontramos que se establecía como requisito para perdón de pecados obligatorio era ofrecer sacrificio de algún animal y derramar su sangre para que la persona pudiese quedar justificada, perdonado. Juan rompe el molde con una nueva doctrina y Juan le comienza a decir al pueblo: arrepiéntete de tus pecados y como señal de que estás arrepentido, ven y bautízate y tus pecados serán perdonados. Por eso cuando las personas se están arrepintiendo, Juan le dice y les advierte: pero esto no es suficiente. El hecho de que usted venga a mí diciéndome: sí, yo estoy arrepentido y yo les bautice, no es suficiente. En Lucas 3:8, Mateo 3:8, él le dice: tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es simplemente que se arrepientan, sino que cambien, que dejen de hacer las cosas por las cuales hoy están pidiendo perdón y muestren un cambio. Si ustedes no muestran un cambio, les advierto, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado en el fuego. O sea, si ustedes se arrepienten pero no dan frutos de arrepentimiento, igual van a ser cortados, van a ser echados en el fuego. Quiere decir esto que no hay arrepentimiento sin fruto. Si usted dice que se arrepintió, pero sigue siendo el mismo y no hay frutos que muestren que usted ha cambiado, entonces usted no está arrepentido. Y Juan les advierte nuevamente, le dice: yo les bautizo y ustedes dan fruto de arrepentimiento y sus pecados son perdonados, pero esto aún no es suficiente. Para estar en verdad a cuentas con Dios, todavía necesitan algo, lo más importante. Y para que sea una realidad su arrepentimiento y su relación en Dios esté en paz, ustedes necesitan también que sean bautizados con el Espíritu. Y les dice Juan: yo a la verdad les bautizo en una señal de arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan le está dando a entender el significado completo del arrepentimiento. Él le dice: ¿se arrepienten? Sí, entonces yo los bautizo. Está bien, están arrepentidos y bautizados, ahora tienen que dar fruto, pero todavía le falta algo más. Y después le dice: ser bautizados por el Espíritu Santo. Para comprender esto que está diciendo Juan, nosotros tenemos que ubicarnos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Capítulo 3, versículo 3 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, para entender lo que dice Juan. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entender un concepto de lo que significa arrepentimiento, tenemos que comprender el versículo 5 del Evangelio de Juan. Jesús dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Arrepentimiento significa nacer de agua y nacer del Espíritu. Ahora, ¿qué es nacer del agua? Nacer del agua es decir, me arrepiento de todos mis pecados, que eran lo que decían las personas en el bautismo que está predicando Juan. Juan el Bautista le dice: ¿usted se arrepiente de los pecados? Entonces yo los bautizo. ¿Qué hacían el bautizo? Los sumergían y salían del agua, nacen del agua, nacen del arrepentimiento. Y dice el Señor: el que no naciere de agua y del Espíritu. Juan les dice: yo les ayudo a nacer del agua. Ustedes se arrepienten, yo les ayudo en esto. Pero viene otro que les bautizará en el Espíritu. Nacer del Espíritu es
recibir el Espíritu Santo de Dios en el momento en que nosotros nos arrepentimos. Y cuando se efectúan estos dos eventos, el arrepentimiento y la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas, se produce lo que se conoce como un nuevo nacimiento. Ahora yo quiero decirle, presten atención acá. Arrepentirse es morir a la vida que llevábamos sin Cristo y nacer a una nueva vida con Cristo. Repito, morimos a la vida sin Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y nacemos de nuevo a una nueva vida con Cristo. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios llega a nuestros corazones y ya estamos aptos para ir al reino de los cielos. Por eso aquel ladrón que estaba al lado de Jesús cuando fue crucificado, en el momento que él se arrepintió, Jesús le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, en ese momento murió a la vida sin Cristo, nació en una nueva vida con Cristo, y el Señor le dio de su espíritu para llevarle también al paraíso, porque le llevó al paraíso. Muchas personas dicen acerca del bautismo: bueno, pero siendo así no es necesario bautizarse. Pero yo quiero decirle algo. El que dijo que debíamos bautizarnos fue Jesucristo, y Jesucristo nos dio ejemplo. En este momento no voy a tratar el tema del bautismo, pero quiero decirle algo. Cuando las personas se bautizan, le dicen al mundo: yo me identifico públicamente con Jesucristo. Me identifico públicamente de que soy un hijo de Dios y no quiero ocultarlo a nadie. Quiero que el mundo sepa que yo le pertenezco al reino de los cielos. Cuando las personas no se quieren bautizar, hay que pensar si en verdad están identificados o no con Jesucristo. Pero volviendo al punto del arrepentimiento, el arrepentimiento es morir a la vida sin Cristo, y nacer a una nueva vida en Cristo. El arrepentimiento es lo que quiere decir 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto sucede en el momento que nos arrepentimos. Todo lo viejo pasó, nuestros pecados pasaron, el libro de nuestros pecados, dice la palabra, que es agarrado y se echa al fondo de la mar. Dios nunca más se acuerda de estos pecados. Un nuevo libro se comienza a escribir el día que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Comienza a escribirse un libro nuevo. Resumiendo lo más fácil, arrepentimiento es la muerte de la vida sin Cristo. Y a partir de este momento existe un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo. Y nosotros, cuando vamos a la palabra, vemos que en Juan el Señor le dice a Nicodemo: si no naces del agua y si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, necesitamos arrepentirnos y que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente, no después que vamos a las aguas, sino en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él también hace que nosotros experimentemos el nacimiento del Espíritu. Nacemos del Espíritu Santo porque ese día el Espíritu Santo comienza a vivir en nuestros corazones. Por eso es que nacemos del Espíritu, porque justo en ese momento, en ese instante del arrepentimiento, el Espíritu comienza a vivir en nosotros como un sello, como una garantía de que le pertenecemos a Dios. Si nosotros vamos a 2 de Corintios,
capítulo 7, encontramos que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: yo les amonesté y eso produjo en ustedes tristeza. Dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por parte nuestra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces notamos que después que nosotros estamos arrepentidos y caminando en el Evangelio, a veces también nosotros hacemos cosas de las que necesitamos arrepentirnos, muchas veces. Entonces esto del proceso de arrepentimiento tiene que ser algo continuo en nuestras vidas. Cada vez que nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra, cuando nosotros pecamos y hacemos lo malo estando en Cristo. Y necesitamos arrepentirnos, pero este arrepentimiento no va a producir un nuevo nacimiento. Recuerde, el nuevo nacimiento se produce una sola vez en la vida de los hijos de Dios, el día que llegamos a Jesucristo, que pedimos perdón, que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ese único día se produce el nuevo nacimiento en nosotros a través del arrepentimiento, y ese día el Espíritu Santo comienza a vivir en nuestros corazones. A partir de ese entonces, en nuestro caminar en Cristo, cada vez que fallamos, necesitamos arrepentirnos, pero no va a ser el arrepentimiento de conversión, el arrepentimiento de la vida que llevamos en Cristo, sino el arrepentimiento de haberle fallado a Cristo, porque recuerde, ya estamos caminando con Cristo, ya estamos viviendo con Cristo, y cada vez que le fallamos a nuestro Señor, necesitamos arrepentirnos. Por eso el Señor dijo a Pedro: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, dijo Jesús. Ustedes están limpios por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que estamos en Cristo estamos limpios. Pero dice, necesitamos lavar nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro andar diario en la vida, muchas veces nos ensuciamos los pies. Y ensuciarse los pies es decir, cometer falta, cometer pecado, hacer cosas que desagradan a Dios. De eso nos arrepentimos. Y el Señor nos perdona. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, en Juan 1:7, primera, nos dice que nos limpia de todo pecado. Pero entonces hay un proceso de arrepentimiento continuo en la vida del Evangelio. Siempre que fallamos, decirle: Señor, perdóname, yo te amo y te he fallado. Pero ahí no se va a experimentar nuevo nacimiento. Simplemente ya estamos limpios y lo que hacemos es lavar nuestros pies, seguir a cuentas con Dios. Y así mantenemos nuestras vestiduras blancas. Cuando hay un pecado, la vestidura tiene pequeñas manchas. Y cuando hay pecado y falta, también hay arrugas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nos arrepentimos, simplemente se están quitando las manchas y las arrugas de nuestra vestidura. Pero ya estamos arrepentidos para salvación. Ya hemos recibido a Jesucristo y somos salvos. En el proceso del caminar, simplemente estamos quitando las arrugas de nuestra vestidura y también las manchas. Vamos, por ejemplo, a encontrar que el mejor concepto del arrepentimiento es el que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer del agua y nacer del Espíritu. O sea, me arrepiento y en ese momento estoy naciendo del agua y nazco del Espíritu, porque comienza a vivir el Espíritu en mí. Eso en el día que recibí a Jesucristo. Pero después que yo estoy arrepentido, necesito ir a un proceso de conversión. Y arrepentirse no es lo mismo que convertirse. Muchas personas están arrepentidos y están en el Evangelio, pero todavía no están convertidos, porque el arrepentimiento es un hecho instantáneo. El arrepentimiento, cuando llegamos a Jesucristo, instantáneamente morimos a la vida sin Cristo y instantáneamente nacemos a una nueva vida con Cristo.
Eso es instantáneo en el arrepentimiento, en el día que llegamos a Cristo. Pero la conversión es un proceso. Por eso cuando nosotros vamos a Filipenses 1:6, dice que debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo, el día que llegamos a Él, ese día el Espíritu Santo comenzó a vivir en nosotros, comenzó la nueva vida en Cristo y comenzó una obra de Dios en nosotros, un proceso. Cuando el escritor de Hebreos dice, usted tiene necesidad acerca de los rudimentos, ¿sabe que la palabra rudimento viene de una palabra compuesta? Rudis significa bruto y mento significa que está en proceso de perfeccionarse, en proceso de mejorarse. Entonces, el rudimento de nosotros cuando comenzamos en Cristo, somos como un diamante en bruto, que se dice en el mundo un diamante en bruto, pero cuando comienzan a trabajar ese diamante, a pulirlo, llega el momento que se hace un trabajo tan bueno en esa piedrecita que al principio se veía un poquito fea, y cuando ya terminan de hacer ese trabajo, se ve muy hermosa, pero no solamente es hermosa, sino que tiene gran valor. Es eso lo que hace Jesucristo con todos nosotros. Es eso lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos acerca del rudimento del Evangelio. Cuando llegamos a Cristo, necesitamos ir aprendiendo para ir siendo pulidos y ir siendo perfeccionados, de tal forma que lleguemos a alcanzar gran valor delante de Dios. Tenemos gran valor porque el simple hecho de que Cristo muriese en la cruz por nuestro pecado quiere decir que somos de grande estima y gran valor delante de Dios. Pero como los diamantes que no han sido procesados ni trabajados, así somos nosotros. Necesitamos también que Dios haga un proceso, y Filipenses dice, el que comenzó esa buena obra en vosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Quiero decirles algo y presten atención acá. Nadie debe decir que conoce a Jesús si no se ha arrepentido de sus pecados. Sí, yo conozco a Jesucristo, yo sé que Él murió en la cruz y hablan de Cristo, pero si no están arrepentidos de sus pecados, esa persona en verdad no conoce a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, en ese momento queremos despojarnos y desprendernos del pecado y decirle, Señor, tú eres mi Salvador, tú hiciste esa gran obra por mí, yo me arrepiento de mis pecados. Por eso nosotros vemos en Semana Santa que muchas personas, cuando pasan todas esas películas acerca de Jesucristo, parece que se sienten arrepentidos, pero más que arrepentidos, lo que ellos tienen es remordimiento de conciencia. Y no es lo mismo un remordimiento de conciencia que un arrepentimiento. El remordimiento de conciencia es simplemente un sentimiento, y la tradición y la iglesia tradicional le enseñan a las personas que en Semana Santa y en diciembre ellos tienen que andar con remordimiento en su corazón por todas las cosas malas que han hecho, su mal comportamiento, haberse alejado de Dios, y les enseñan que ellos, para pagar esas culpas, necesitan hacer muchas buenas dádivas con la gente, necesitan ayudar a los oprimidos, a los pobres, ser menesterosos, y a través de todas esas buenas obras Dios los va a considerar como un arrepentimiento en ellos, y Dios les va a perdonar y ellos van a estar en paz y van a estar bien con Dios. Le dice, bueno, si te la pasaste todo el año pecando, no te preocupes, vente ahorita en Semana Santa, tienes que asistir a las 5 misas, las 7 misas que vamos a realizar, y cuando te tomes la hostia, entonces estarás a cuenta con Dios. Ya estás listo para ir a pecar hasta el año que viene, o hasta diciembre que nos veamos. Y en diciembre, como se habla acerca del nacimiento de Jesús, también llegas con otro arrepentimiento, y ahí desde diciembre hasta abril, y así lo mantienen, diciembre, abril, diciembre.
y viven una tradición donde en lugar de arrepentimiento ellos practican el remordimiento. Por eso les digo, nadie puede decir que conoce a Jesús si no está arrepentido. Y después que estamos arrepentidos, nosotros debemos entender que necesitamos ir a la conversión. Necesitamos convertirnos a Jesucristo. Y hablando de la conversión, tenemos que entender que convertirse es dar media vuelta en dirección contraria al pecado. Eso es lo que sucede después que llegamos a Cristo. El día que nosotros recibimos a Jesucristo, muchas cosas le dimos media vuelta y nos separamos de ella. Pero quedan todavía muchas cosas en nuestro corazón, con nuestra vieja naturaleza, que nosotros también necesitamos dar media vuelta a esos pecados y decir, no, voy a hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Por eso vemos que el proceso de la conversión es desde que llegamos a Cristo y todavía partimos de este mundo, y el día que partimos de este mundo, ahí termina ese proceso. El verdadero proceso de la conversión va a terminar el día que nosotros partimos de este mundo, porque es una obra que Dios está haciendo. Y alguien dirá, bueno, ya yo tengo 50 años en el Evangelio, tengo 30 años en el Evangelio, y yo creo que ya no hay nada que Dios tenga que procesar en mí, sobre todo cuando somos adultos ya, ancianos. Yo creo que ya Dios todo lo que iba a hacer en mí lo hizo. Pero entonces vemos que muchas veces somos ancianos malcriados, ancianos cascarrabia, ancianos que el nieto está haciendo alguna bullita y ¡ay! Pegan unos gritos y serán que la unción de los gritos, la unción de la rabia, la unción de la ira. Quiere decir que todavía hay algo que el Señor necesita procesar en nosotros. Por eso no nos desalentemos ni nos desanimemos pensando, bueno, pero ya el Señor tiene 50 años trabajando conmigo, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no trabajó con el ladrón que estaba ahí al lado de él en la cruz? Porque la buena obra Dios la perfeccionó ese momento nada más. En menos de una hora Dios perfeccionó su buena obra en aquel hombre, pero los dos ya iban a la eternidad. Muchos tienen frutos de su arrepentimiento y se ven desde el día que llegan a Cristo. Pero también hay muchas personas que no tienen frutos de su relación con Dios o con sus semejantes porque no han sido honestos en su arrepentimiento. Cuando las personas son deshonestas en su arrepentimiento, los frutos van a manifestar que en verdad no hubo un arrepentimiento, por lo cual la persona no camina hacia una conversión, sino que todavía necesita ir a un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento va a producir lo que dijo Juan, va a producir frutos dignos de arrepentimiento, va a producir cambio. Esto va a suceder en un verdadero arrepentimiento y damos testimonio como Iglesia de Jesucristo ante nuestros hijos, ante la comunidad y la sociedad en la cual nos desenvolvemos, porque los que nos conocieron antes de Cristo dicen, esta persona era así, yo recuerdo, y ahorita que es cristiano, sinceramente es diferente. Personas que no se les podía tratar cuando estaban allá en el mundo porque decían mil groserías, hoy cuando se acercan a ellos, los que le conocieron dicen, de verdad, Dios sí cambia. Dios sí cambia a las personas, y si Dios cambió a esta persona, yo quisiera que Dios me cambie también. Y eso es producto de un arrepentimiento verdadero. Pero cuando somos deshonestos, vamos a notar que seguimos siendo los mismos, aún habiendo hecho una oración de arrepentimiento. Pero no fuimos honestos con nosotros y no pensemos en ningún momento que podremos engañar a Dios. En el momento del arrepentimiento, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y usted dirá, ¿qué pasa con los deshonestos? Sus nombres no son inscritos, porque a Dios no le podemos engañar. Muchas personas pasan cuando hacen el llamado porque les insisten, ya para que no me insista yo voy a pasar, y repiten todo lo que le dice el pastor que repitan, pero no se han arrepentido,
sus nombres no están inscritos en el libro de la vida y ellos necesitan ser sinceros con ellos mismos, pero también ser sinceros delante de Dios para que se produzca el verdadero arrepentimiento, nazcan de nuevo, mueran a la vida sin Cristo, comiencen su nueva vida con Cristo por la eternidad. Yo les dije, el arrepentimiento es instantáneo, la conversión es un proceso. Cuando vamos al Salmo 51:17, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si buscamos el significado de la palabra contrito, significa arrepentido. Entonces leemos el versículo y dice, al corazón arrepentido y humillado, no despreciará Dios. Dios no va a despreciar al que en verdad está arrepentido y al que se humilla, que le pide perdón. Vamos, por ejemplo, a Hechos 3:19 y vemos que Pedro le está diciendo a las personas, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio, de paz sobre vosotros. Jesucristo comenzó diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Jesucristo parte de la tierra, Pedro está predicando un mensaje y le dice a la gente, arrepentíos y convertíos. Pedro agregó la palabra convertido porque Juan habló de ese convertimiento también cuando les dijo, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pedro le dice, arrepiéntanse y conviértanse, den media vuelta en dirección contraria a los pecados. Den media vuelta, esa es la conversión. Hacia ese proceso de conversión estamos llamados todos, los que ya tenemos 1 año, 10 años, 20, 50 años en Cristo, estamos llamados a la conversión. ¿Qué quiere decir? Que aunque hemos superado muchas cosas y nos hemos convertido de muchas cosas en Cristo, cada vez que veamos que hay algo en lo cual parece que tropezamos con frecuencia, digamos, todavía no me he convertido de esto, necesito convertirme de esto. Por eso vemos que hay muchas personas en el Evangelio que después de 10, 15, 20 años es que están comenzando a apartarse de las mentiras, sobre todo de aquellas mentiras que le llaman mentirillas blancas, esas que por hacer un favor a alguien. ¿Por qué? Porque en su vida han sido procesados en muchas áreas, pero en un área todavía falta pulir. Usted ve que los diamantes se caracterizan porque tienen muchos lados, y mientras más lados tiene el diamante, más caras tiene ese diamante, entonces tiene más valor. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro proceso de conversión Dios va trabajando con algunas áreas, va limando, va puliendo, pero siempre va quedando alguna área, y esas áreas que a veces nosotros escondemos también necesitan ser pulidas, tratadas por el Señor. Eso es lo que se llama una conversión. Quisiera leerles en Hechos capítulo 3, versículo 26, Hechos 3, 26, ya lo dijimos, que cada uno se convierta de su maldad. Es lo que pide el apóstol Pedro y le dice a la gente, conviértanse de su maldad. Pero donde en verdad quería leerles es Hechos 26, 18, donde dice que Dios le dice a Pablo, yo te he librado de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesucristo, perdón de pecado y herencia entre los gentiles. ¿De qué se tienen que convertir? Le dice el Señor a Pablo, ¿de qué tiene que convertirse esa gente a las cuales te envío, a los gentiles? De las tinieblas a la luz. O sea, usted se va a convertir, pasar de la oscuridad y va a estar del lado de la luz, pero va a pasar también de estar en la potestad de Satanás a el poder de Dios, a la potestad de Dios. ¿Qué es conversión? Por eso les digo, conversión es dar media vuelta en contra del pecado, media vuelta en contra de las tinieblas, media vuelta en contra de Satanás. Y cuando usted se pone en contra de Satanás, que da media vuelta a su giro de 180 grados, entonces se pone de frente a Dios.
ya no está en la potestad de Satanás, sino que ahora estamos en la potestad y en el reino de Dios. Eso es la conversión. Eso sucede en el día del arrepentimiento. Ya usted no pertenece al reino de Satanás, tampoco pertenece a las tinieblas. Usted, el día que se arrepintió, Dios produjo una conversión. No lo hicimos nosotros, lo hizo Dios con el nuevo nacimiento, y dejamos de pertenecer a las tinieblas y ahora pertenecemos a la luz. Sucedió el día que nos arrepentimos. Pasamos de estar en la potestad de Satanás y ahora estamos en la potestad de Dios. O sea, en el poder de Dios, en el reino de Dios. Todo esto sucedió en el arrepentimiento. Y si alguien nos hubiese explicado el día que nos arrepentimos todas estas cosas, tal vez con mayor convicción, con mayor deseo, hubiésemos dicho: oh sí, Señor, yo te recibo, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, quiero ese nuevo nacimiento, quiero morir a la vida sin Cristo, nacer a la nueva vida con Cristo, quiero dejar de pertenecer a las tinieblas, ahora yo deseo pertenecer al reino de la luz, no quiero estar en la potestad del diablo, sino que ahora quiero estar en la potestad de Dios. Y en verdad es maravilloso, aunque no lo sabíamos, y tal vez nadie nos lo explicó de esta forma. Todo esto sucedió el día que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Arrepentido, una persona que está arrepentido, en verdad va a un proceso de conversión. Con esto finalizo. Arrepentimiento entonces es estar convencido de que soy pecador y necesito a Jesucristo como Salvador. Lo recibo, lo acepto como mi Señor, comienzo una nueva vida con Dios. Oremos. Señor, te agradecemos la enseñanza que hemos tenido. Pedimos, oh Dios, que sea ese fundamento que tú quieres que nosotros tengamos en el Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y tú nos edificas. Amén.